Esta presentación está dirigida a la Unidad de Bienestar Universitario de la Fundación Universitaria Monserrate, teniendo en cuenta que el grupo de estudiantes que cursaron la asignatura de formulación y evaluación de proyectos abordaron un tema bastante interesante y que tiene que ver con la comunidad estudiantil. El proyecto se denominó Percepción del estudiante respecto del servicio de cafetería en la FUM y análisis de la viabilidad económica. Bien, para poder escoger cuál era el proyecto de investigación que se iba a trabajar, se debatió en el aula de clase y se llegó a la conclusión que un proyecto que se pudiese adelantar de manera satisfactoria y lo más completo posible, pues tenía que tener relación con la comunidad estudiantil, debido a que el grupo de estudiantes pues tenían conocimiento previo sobre cualquier cosa que se fuera a tratar. ¿Por qué percepción? La percepción pues tiene mucho que ver con asignaturas como por ejemplo mercadeo, como metodología de investigación, etcétera. ¿Y por qué análisis de la viabilidad económica? Pues tiene que ver con el componente cuantitativo que se lleva a cabo durante el desarrollo del programa académico. La idea en últimas, en una asignatura de formulación y evaluación de proyectos, es recoger o recapitular esa gran cantidad de conocimientos que adquiere el estudiante para que sean aplicados en la práctica. Esto, en mi sentir, es una regla que mide las capacidades del estudiante y sobre todo su nivel de aprendizaje. Este trabajo pues fue presentado por los estudiantes de la jornada nocturna que cursaron la asignatura en el primer periodo del año 2009. Bien, definitivamente el crédito es única y exclusivamente de los estudiantes que conformaron el grupo de trabajo: Jamie Carolina Flores, Juan Felipe Romero, Derlil Joana Reina, Pedro Joaquín Rojas, Zulma Viviana Sendales, Carlos Andrés Rodríguez, Claudia Lara, Diana Patricia Herrera, Carolina Chivatá y Eliana Elizabeth Ospina Chalá. Vale la pena dar los agradecimientos a cada uno de ellos porque realmente abordaron este trabajo de una manera muy entusiasta, lo tomaron como propio y lo más interesante es que lo hacen como miembros activos de la comunidad estudiantil. Antes de abordar los resultados que arrojó el proyecto, hagamos una pequeña introducción. La asignatura de formulación y evaluación de proyectos exige al estudiante la aplicación de las herramientas adquiridas en el desarrollo del programa académico. Al transcurrir el tiempo y mientras se va avanzando semestre a semestre, el estudiante recibe información que le provee de habilidades y conocimientos que debe poner en práctica en el momento en que pretende solucionar problemas empresariales y o de investigación. En este orden de ideas, asignaturas tales como matemáticas y en especial las financieras, estadística como descriptiva e inferencial, contabilidad, costos, análisis y administración financiera, mercadeo, metodología de investigación, entre otras, son la mejor carta de presentación para abordar proyectos que luego de una interacción de disciplinas y oficios resulten viables para los inversionistas. El proyecto se pensó única y exclusivamente para su aplicación en el campo de la cátedra. Es así como se dio suficiente claridad a los estudiantes encuestados en este sentido, con el objeto de no crear ningún tipo de expectativa en la comunidad estudiantil respecto de los servicios que actualmente presta la cafetería de la FUM. No obstante, sometemos a consideración de la Unidad de Bienestar Universitario los resultados y recomendaciones del equipo de trabajo. Aquí vale la pena que hagamos mención al libro del señor Guillermo Vaca, titulado Evaluación de Proyectos, de la editorial McGraw-Hill,
fue el documento principal con el que el grupo de trabajo se guió. Hay otros textos que también fueron consultados, pero que no vamos a mencionar en esta presentación. ¿Qué dice la metodología que propone el señor Guillermo Vaca? Primero, que llevemos a cabo un estudio de mercado, posteriormente un estudio técnico, un estudio económico, una evaluación económica y por último generar unas conclusiones y recomendaciones. Al respecto vale la pena hacer el siguiente comentario. En el estudio de mercado pues reviste mayor importancia el tema del cálculo de la demanda. En el estudio técnico el grupo de estudiantes se centró mucho en el tema de la operación que se desarrolla al interior de la cafetería y también en el tema de la ubicación de la misma. El estudio económico incluye cálculos de costos e ingresos dependiendo de lo que arrojó el cálculo de la demanda en el estudio de mercado. Y por último se hace una evaluación económica para ver cuál es la viabilidad del proyecto dependiendo de las alternativas que el grupo o los grupos de trabajo propusieron. Siguiendo la metodología, comenzamos entonces con el estudio de mercado y específicamente con el análisis univariado, es decir, el análisis de la información que se obtuvo mediante la encuesta que le fue aplicada a un grupo de estudiantes. Primero que todo vamos a dar una ficha técnica. Esta ficha técnica pues es el soporte estadístico matemático que respalda los resultados que se obtienen al momento de aplicar la encuesta. Se utilizó una técnica de muestreo aleatorio simple, un nivel de confianza normalmente aceptado del 95%. Se controló el error absoluto de 285 pesos. Esta cifra tiene mucho que ver con la variable de interés. La variable de interés en este caso es el consumo promedio diario, que quiere decir es la cantidad de dinero que en promedio un estudiante se gasta al día consumiendo alimentos, bien sea al interior de la FUM o en otros establecimientos. El tamaño de la población se consideraron 1.200 estudiantes como población total y esta técnica de muestreo arrojó un tamaño óptimo de muestra de 45 estudiantes. Vale la pena resaltar que en la medida en que vayamos avanzando en los demás estudios, vamos a tener la posibilidad de poder hacer simulaciones para tamaños de poblaciones diferentes. Eso permite pues que se ajuste a las verdaderas necesidades de la persona o personas que son encargadas de la administración de la cafetería. Bien, otra cosa es que para poder sacar o poder establecer cuál era el formulario definitivo a aplicar como encuesta a los estudiantes, pues para ello primero se desarrolló una encuesta piloto en 10 estudiantes. ¿Qué se le preguntó a la muestra, es decir, al 45 estudiantes? Se le preguntó de manera desprevenida si la FUM tenía cafetería. Aquí sorprende el hecho de que el 8.9 o casi 9% de estudiantes no tenga idea si la FUM tiene cafetería o sencillamente diga que no la tiene. Evidentemente la gran mayoría de la población estudiantil pues tiene conocimiento que evidentemente hay un servicio de cafetería en la FUM. A la pregunta ¿utiliza la cafetería? Aquí hay marcadas diferencias respecto de si se utiliza o no. El 40% asegura no utilizarla y el 60% sí. No obstante, el 60% utilizar la cafetería, pues no quiere decir que todos la utilicen todos los días,
y que consuman en promedio la misma cantidad de dinero. Por eso preguntamos cuál era la frecuencia de uso. Es decir, aquí tenemos, obviamente el 40% no aplica, pues porque son las personas que no utilizan la cafetería. Hay que resaltar que el 24% de los que sí van, pues van solamente una vez por semana. Esperaría uno que el nivel de frecuencia fuese mucho mayor, pero este 24% solamente va una vez por semana. El 18% aproximadamente va 2 veces por semana. El 13% va 3 veces por semana. Toda la semana pues va un porcentaje inferior, apenas del 2.2. 4 por semana también, o sea que podría uno decir que hay una correlación directa entre el uso o el número de días que yo voy por semana y el porcentaje que asiste a la cafetería. ¿Por qué la frecuencia de uso? Aquí el tema era, nuevamente no aplica, pues obviamente la gente que no va. Aquí la idea consiste básicamente en que el estudiante diga por qué va o por qué no va a la cafetería. Aquí hay un porcentaje, a ver, el más importante es del 11% y considero es realmente representativo porque no lo motiva. Otro porcentaje que sea realmente significativo sería del 8.9%, porque el estudiante considera que en la cafetería no hay variedad de productos a consumir. Este porcentaje, que es del casi 9%, porque trae alimento, esto es hoy en día algo muy usual, esto nos sorprendería. No tengo tiempo, el 6.7%, pero si revisamos un poco qué es lo que está pasando con esto, aquí un 11 y un 9, casi el 20%, entre que no me motive o que falta variedad, pues prácticamente que es lo mismo. Entonces podría una técnica para poder traer más estudiantes es buscar la variedad y el tipo y encontrar cuál es el tipo de motivación que desea el estudiante en su cafetería. Se le preguntó entonces de manera puntual si había o no había variedad. El 2.2% apenas de la comunidad estudiantil, podríamos decirlo con un 95% de confianza, ya ni siquiera basándonos en la muestra, sino podemos asegurar que el 2.2% de toda la comunidad estudiantil considera que siempre hay variedad. Es un porcentaje realmente bajo. Nunca hay variedad, el 31% es alto, y a veces el 60%. Realmente aquí el 91% de los estudiantes considera que definitivamente la variedad es un aspecto a fortalecer, es un área de oportunidad. ¿Qué otros productos en primera instancia considera debe tener la cafetería? La gente en un alto porcentaje prefiere que se incluya dentro del menú las comidas rápidas. Le seguiría entonces este que no respondió, este más bien frutas, el 17.8%. Yo creo que eso sería lo de relevancia ahí. En segunda instancia, ¿qué otros productos quisiera? Entonces el porcentaje más alto está en platos a la carta. Esto es para los estudiantes que están prácticamente todo el día en la universidad. También quieren incluir desayuno, algunos quieren incluir dulces, etc. Y una pregunta que tiene que ver con el grado de conocimiento de qué es lo que pasa en la cafetería. ¿Conoce el horario de atención? Aquí la variedad de respuestas pues puede conducirlo a uno a pensar en que definitivamente el estudiante en general no tiene conocimiento de cuál es el horario que tiene establecido la cafetería, y posiblemente es por ello que no le dan un uso regular.
El 17.8% dice que el horario es de 8 a 8. El 71% no sabe cuál es el horario. Este es un porcentaje supremamente alto si consideramos que, pues, que la población estudiantil debe estar informada en este sentido. Y vuelvo y repito, de esta variedad, insisto, quiere decir que, pues, que no se tiene claro realmente cuál es el horario que tiene la cafetería. Preguntamos si consideraban que debía reubicarse la cafetería. A ver, miremos un porcentaje aquí, dejarlo igual, el 15.6%, es un porcentaje realmente representativo. En el segundo piso de la sede 1, es decir, en donde actualmente está, pero dejarla en el segundo piso, es prácticamente como dejarla igual, en el 15.6, en un lugar más visible, el 13.3. Ahí el estudiante percibe o siente que como que la gente no entra a la cafetería porque sus áreas de acceso como que no hacen que resalte mucho la presencia de esta. Algunos quieren que sea en todas las sedes, otro porcentaje quiere que sea en la fotocopiadora. Más visible 2.2 y visible 13.3, estamos hablando de 15.5, que es lo mismo. Aquí en la tabulación nos faltó agrupar mejor. A nivel informativo, de los 45 estudiantes que resolvieron la encuesta, el 71%, es decir, 32 de ellos son mujeres, el 13% hombres. De los 45 estudiantes que encuestamos, tenemos el 29% de administración, de básica tuvimos en cuenta también estudiantes, el 4.4%, de finanzas el 40%, de preescolar el 15.6% y trabajo social el 11.1%. Tratamos de garantizar que todos los programas estuviesen incluidos dentro de la muestra. Preguntamos si trabaja actualmente. La respuesta es que el 62% sí trabaja y el 37.8% no trabaja. Edad del estudiante, clasificamos en rangos hasta 20 años, entre 20 y 25 y más de 25 años de edad. Encontramos pues que la mayoría de la población estudiantil está entre los 20 y 25 años. El 31% es mayor, y gente joven o por lo menos menores de 20 años, menores o iguales a 20 años, es un porcentaje mucho más bajo. Este es una información supremamente importante. Dentro de la encuesta pedimos a los estudiantes que calificaran las variables que consideramos de mayor importancia. En este caso nos calificaron servicio, la ubicación de la cafetería, las instalaciones como tal, la publicidad que se tiene, el aseo. Bueno, y estas son dos variables: la edad, que ya la vimos, edad del estudiante, y el consumo promedio diario, que es una de las variables más importantes del estudio, pues con ella calculamos la demanda. Bien, en cuanto a calificación del servicio, en promedio la nota de 1 a 10 es de 4.27, la ubicación es de 3.7, las instalaciones de 4, la publicidad, que es la más bajita, es de 2, y el aseo y la higiene fue calificada en 5.4, que creo que de estas 5 variables analizadas fue la que más alto se calificó. Repito, estas notas son o corresponden a una escala de medición de 1 a 10. Son notas pues realmente muy bajas, teniendo en cuenta la escala que se está midiendo. Miremos a ver aquí qué información hay importante. La mínima nota que se le asignó al servicio fue de 1 y la mayor nota fue de 8. La ubicación
La mínima nota que se dio fue de 1 y aquí de 9. Es decir, está como repartidas las opiniones en estas primeras dos variables. En cuanto a instalaciones, hay gente que la califica con 1, otros con 10. O sea, están divididas las opiniones. Pero aquí en el tema de publicidad la cosa sí como que se concentra mucho en asignar una calificación realmente baja. El rango apenas va de 1 a 6 en la escala de 1 a 10. Publicidad, entonces parece ser que es una de las variables a tener en consideración. Esta, igual que las anteriores, entre 1 y 10. Aquí, ¿qué podemos ver de interesante? En promedio nuestros estudiantes tienen 24 años de edad. Si observamos aquí este error típico de la media, me sirve para poder asegurar con un nivel de significancia del 5% que en promedio los estudiantes tienen entre 23 y 25 años aproximadamente. Vuelvo e insisto, con base en este error típico de la media. ¿Qué pasa con el consumo promedio diario? En promedio, la muestra arrojó que el estudiante consume 2.628 pesos con 89 centavos. Es decir, 2.629 pesos. Con un nivel de significación del 5% y con este error típico de la media, podríamos asegurar entonces que estamos entre 2.100 más o menos y 3.000 pesos el consumo. O sea que la verdadera media podría estar entre 2.100 y 3.000 pesos el consumo promedio diario. Hago nuevamente énfasis en que con esta variable es que nosotros se calculó la demanda. Bien, vamos a ver aquí por aparte cómo calificaron el servicio, vamos a desglosar un poquito. Recuerden que la calificación mínima estaba en 1, la mayor en 8. Podemos ver, por ejemplo, vamos a ver qué porcentaje raja. El 71% de la población estudiantil asigna una calificación de 5 o menos al servicio de la cafetería. Es un porcentaje realmente alto. Y apenas un 25% aprueba el servicio que otorga la cafetería. Aquí está el gráfico o el histograma de distribución de frecuencias, mucho más recargado el tema hacia el lado de calificaciones bajas. ¿Qué pasa con la ubicación? Lo mismo, la nota mínima fue de 1, la máxima de 9. Aquí uno podría decir que el 76% de los estudiantes asignan una calificación de 5 o menos, es decir, el 75% reprueba a la cafetería en términos de la ubicación y el otro 24% aproximadamente realmente la aprueba. Aquí vemos nuevamente recargado la mayor cantidad de estudiantes hacia notas mínimas. Calificación de las instalaciones entre 1 y 10. Entonces miremos acá el 69%, aquí ya el porcentaje comienza a bajar, califica o raja a la cafetería en temas de instalaciones, es decir, adecuaciones internas, distribución, etcétera, pero ya es un porcentaje mucho más bajo. Quiere decir que el 21% realmente aprueba el tema de las instalaciones. Este es el histograma de distribución. En temas de publicidad, que era donde decíamos que entre 1 y 6, aquí el rango disminuye sustancialmente. Y observen que el 98% de la población estudiantil, y lo decimos con un nivel de confianza del 95%, reprueba el tema de la publicidad que es manejado actualmente por la administración de la cafetería. Y apenas el 2.2% de la comunidad estudiantil aprueba la publicidad, pero con la mínima nota establecida.
Entonces el tema de publicidad parece ser que es un área de oportunidad a trabajar. Nuevamente aquí bastante recargado la cantidad de estudiantes que asignan calificaciones bajas. ¿Qué pasa con el tema de aseo e higiene? Aquí está entre 1 y 10, miremos a ver quiénes rajan el servicio, o mucho mejor, ha mejorado aquí muchísimo, el 56% reprueba a la cafetería cuando tiene que hablar del tema de aseo e higiene. Esto ha mejorado sustancialmente la calificación. Quiere decir que el 44% aproximadamente aprueba el servicio de cafetería, teniendo en cuenta el factor aseo e higiene. Aquí ya hay más estudiantes asignando unas calificaciones altas, obsérvenlos acá. ¿Qué pasa con el consumo promedio diario? Realmente muestra ver más o menos el 22% de la comunidad estudiantil consume en 1.500 pesos al día o menos. Esto es lo que nos quiere decir. Y aquí un porcentaje alto está entre, a ver, miremoslo, entre 2.000 y 3.000 pesos. Aquí realmente hay un porcentaje muy representativo. 42, 44, 55, más o menos el 56%, que es un porcentaje realmente importante, está entre 2.000 y 3.000 pesos. Aquí hay unos que consumen, por ejemplo, 7.000 pesos, pero realmente es muy poco frecuente la cantidad de estudiantes que consuman esta cantidad. Luego la media debe estar por acá. Recuerden, la media nos dio 2.629 pesos, si no estoy mal. Esta es el histograma o la distribución de frecuencias que presenta esta variable. Continuando con el estudio de mercado, vamos a ver los resultados que se obtuvieron al hacer análisis bivariado. Insisto en que esta es la aplicación de todas aquellas asignaturas que el estudiante ha visto a lo largo de su carrera. Esto tiene que ver con estadística inferencial, y aquí vamos a ver la aplicación de algunas técnicas para poder llegar a inferir sobre el total de la población estudiantil. Bien, ¿qué tenemos acá? Acá de alguna manera, en estas comparaciones múltiples, lo que quisimos hacer fue tratar de diferenciar, dependiendo del programa que se viene cursando, si existía alguna diferencia en cuanto a la calificación del servicio. Es decir, esperábamos que preescolar o trabajo social asignaran una calificación que fuera o que tuviese una marcada diferencia, por ejemplo, con finanzas o con básica. Esta prueba de Tukey nos dice que evidentemente no existe ninguna diferencia en la calificación si esto se ve desde el punto de vista programa. ¿Qué quiere decir? Que la gente de administración, de básica, de finanzas, de preescolar y de trabajo social, en promedio asignan calificaciones homogéneas, es decir, que no hay marcadas diferencias dependiendo del programa que se cursa. Este nivel de significación, si es superior al 5%, es decir, 0.05, pues tendríamos que decir que sí hay una diferencia, pero como es mayor a ese 5%, observen, en todos los casos, pues podemos concluir que aquí definitivamente la calificación del servicio es muy homogénea entre cualquiera de los grupos. Para reforzar esto, entonces aplicamos el análisis de varianza. El análisis de varianza nos dice exactamente lo mismo, que si este nivel de significancia es menor o igual al mejor al 5%, pues tendríamos que decir que sí existen diferencias
por programa, pero observen que aquí esto corresponde al 50%, quiere decir que la calificación es homogénea, es decir, que no hay una mayor diferencia. Tanto así que tratando de agrupar a administración a preescolar a básica como en grupos independientes, pues nos obliga a que todos estén en un mismo grupo. Esto reafirma que definitivamente no existe ninguna diferencia. Bien, vamos a ver otra técnica de muestreo. Perdóneme, no es de muestreo, esta es una técnica de análisis bivariado. Se llama una tabla de contingencia. Y esto lo que me muestra es dos variables al mismo tiempo. La variable si utiliza la cafetería y la variable variedad. Recuerden, por ejemplo, que el 40% del total de los encuestados no utilizan el servicio de la cafetería. En este caso vamos a mirar, por ejemplo, de las personas que no utilizan la cafetería, es decir, de 18 personas, hablando de la muestra. ¿Qué pasa acá? El 44% dice que nunca hay variedad. El 16% no respondió y el 38% dice que a veces hay variedad. Fíjense que de las personas que no utilizan la cafetería, dicen que definitivamente no, siempre hay variedad, el 0%. Entonces, definitivamente pareciera que el hecho de haber o no variedad en la cafetería, esto implique que el estudiante la utilice o no. Entonces, para reforzar esta tabla de contingencia, se lleva a cabo una prueba de chi cuadrado para variables categóricas, y esto en última lo que quiere decir es lo siguiente: se parte de la hipótesis nula que entre que haya variedad y se utilice o no la cafetería, pues eso, lo uno no tiene nada que ver con lo otro, es decir, son variables independientes. Como esa es la hipótesis nula, quiere decir entonces que si aquí me da menos del 5%, que evidentemente nos dio menos, mire aquí nos dio el 2.8% y por acá el 1.4%, si da inferior al 5% tendríamos que rechazar esa hipótesis nula y aceptar que evidentemente el hecho de que haya variedad sí depende de si se utiliza o no la cafetería, o al contrario. Como aquí el porcentaje nos dio menos del 5%, quiere decir que el tema de la variedad sigue siendo un factor supremamente importante. Es decir, que la gente utiliza la cafetería siempre que haya variedad. Otro tipo de análisis, se habló de si se utilizaba la cafetería, afectaba realmente el horario de atención. Es decir, el hecho de que yo conozca o desconozca el horario de atención influye en que visite la cafetería. Pues miremos qué nos dice esto. De la gente que no utiliza la cafetería, observen que el estudiante que respondió que no sabía el horario de atención es del 88.9%, y están ubicados justo acá en donde no visitan la cafetería. Entonces podría uno estar pensando que definitivamente el horario de atención sí influye. Nuevamente hacemos la prueba de chi cuadrado. Partimos de la hipótesis nula en que conocer el horario de atención y utilizar la cafetería eso es completamente independiente, o sea, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pero como aquí nos dio menos del 5%, pues quiere decir que tenemos que rechazar esa hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, es decir, que conocer o no el horario de atención sí tiene mucho que ver o depende de utilizar o no la cafetería. Esa conclusión es importantísima, pues consideramos
que la administración debe desarrollar planes para que el estudiante esté mejor informado a este respecto. Bien, tenemos aquí una tabla de contingencia, nuevamente si utiliza o no la cafetería, pero contrastada con si trabaja actualmente. Aquí de alguna manera lo que quisimos buscar fue como esa dependencia de si yo no trabajo, entonces no consumo, no tengo plata para consumir. Miremos cuáles fueron los resultados. La tabla de contingencia dice, por ejemplo, que este grupo que no va a la cafetería, el 55.6 sí trabaja actualmente y el 44.4 no trabaja. Aquí realmente no es que haya una diferencia muy marcada. Esperemos a ver si el hecho de que yo trabaje pues hace que o incide en que yo utilice o no la cafetería. Pues para ello entonces nuevamente utilizamos la prueba de chi cuadrado sobre la hipótesis nula, que se plantea de la siguiente manera: utilizar de la cafetería no depende de si se trabaja o no en la actualidad. Miremos los resultados. Aquí los resultados están mayores al 5%, mayor al 5, mayor al 5, mayor al 5 y mayor al 5. Quiere decir que yo no tengo evidencia estadística como para rechazar la hipótesis nula. Es decir, que el hecho de que trabaje o no trabaje no depende de si utilizo la cafetería. Es decir, que esta variable no fue relevante o que no está muy asociada con que utilice o no la cafetería. En conclusión, parece ser que cualquier estudiante, sea que trabaje, supongamos que no trabaje, pues son subsidiados por sus padres y ellos le garantizan un consumo promedio diario en alimentación. Otro análisis, bueno, aquí lo mismo, o sea, se espera, por ejemplo, quisimos aquí analizar si el hecho de ser hombre o mujer depende que yo utilice o no la cafetería. Miremos quiénes no la utilizan. Pues los hombres no la utilizan en un 44% y en un 55.6% son las mujeres quienes no la utilizan. Estos dos porcentajes pues no tienen diferencias como muy grandes. Vamos a mirar a ver entonces para poderlo comprobar. Vuelve la hipótesis nula. El hecho de que sea hombre o mujer el estudiante depende de si utiliza o no la cafetería. La hipótesis nula se plantea de la siguiente manera: que sea hombre o sea mujer no tiene nada que ver con que utilice o no la cafetería. Observen que esto es mayor que el 5%, mayor que el 5%, mayor, mayor y mayor, lo que quiere decir que no tengo una evidencia estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis. Quiere decir que lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Esto pues es la conclusión y ahí no habría mucho por hacer. Bien, miremos un poquito entonces cuáles son las conclusiones y recomendaciones respecto del estudio de mercado. Una primera es adoptar un mecanismo que asegure que la comunidad estudiantil tenga conocimiento de la existencia y ubicación de la cafetería en las existencias de la FUM. Segundo, una estrategia de mercadeo que permita llegar al 40% de la comunidad estudiantil que no ha utilizado por lo menos una vez los servicios de la cafetería de la FUM. Este porcentaje consideramos es realmente agresivo, sobre todo esto se va a apreciar con mucha mayor claridad cuando veamos las simulaciones en el estudio económico y en la evaluación financiera. Este realmente es un porcentaje alto en principio. Buscar alternativas que garanticen el aumento en la frecuencia de uso de la cafetería por parte de los estudiantes, es decir, que ese 60% que visita la cafetería pues no lo haga solamente una vez a la semana o 2 veces a la semana, sino que esa frecuencia aumente. Proponer alternativas de alimentos a la comunidad estudiantil teniendo en cuenta las sugerencias propuestas. Disponer de avisos en lugares visibles con el fin de informar a la comunidad estudiantil el horario de atención de la cafetería.
Estudiar la posibilidad de adecuar vías de acceso más visibles para la comunidad estudiantil y así facilitar la decisión de visitar la cafetería. Implementar normas de salubridad e higiene, especialmente en las relacionadas con la manipulación de alimentos. Implementar normas de seguridad industrial, especialmente las relacionadas con señales de evacuación. Asimismo, colocar extintores en lugares visibles debidamente cargados en caso de presentarse un conato de incendio. Y por último, realizar una inversión en la adecuación y modernización del ambiente interior de la cafetería, más llamativo para la comunidad estudiantil. Entonces el estudiante percibe que debe haber mucha más, un ambiente mucho más agradable para poder visitar la cafetería. Bueno, faltan dos conclusiones y recomendaciones. Publicitar los servicios y diversidad de productos que ofrece la cafetería, incluyendo promociones llamativas para la comunidad estudiantil. Esto tiene mucho que ver con la motivación también. Implementar sondeos periódicos que permitan medir el nivel de satisfacción de la comunidad estudiantil y tomar las acciones correctivas que sean necesarias. Bien, con esto concluimos el estudio de mercado. El segundo estudio que se llevó a cabo fue el estudio técnico. Vamos a ver qué se piensa respecto de la planeación y utilización de las instalaciones. Para la selección de la localización de la cafetería, es decir, ya para las recomendaciones que el equipo de trabajo hace a la administración, pues se tuvo en cuenta lo siguiente. Primero se hizo una inspección a las instalaciones de la cafetería y se tuvieron en cuenta varias cosas. Una, que en el caso de hacer algún cambio o una reubicación, pues realmente la logística de desarrollar sería bastante grande. Entonces la recomendación del equipo de trabajo es mantener siempre, es decir, mantener la localización actual. La idea o la recomendación se redondea de la siguiente manera. Sería válido realizar una inversión adicional para remodelar y adecuar vías de acceso de la cafetería. En el estudio técnico también tuvimos en consideración la distribución de las instalaciones físicas de la cafetería, es decir, cómo estaba distribuida y organizada la cafetería en su interior. Y para poder hacer esta planificación, que es lo que es decir, más adelante se va a presentar la propuesta, se tuvieron en cuenta aspectos o factores tales como integración, utilización, expansión, flexibilidad, uniformidad, cercanía, orden, comodidad, satisfacción y seguridad del cliente, que en últimas es quien le da sentido a la existencia de la cafetería. Bien, como parte de la inspección que se llevó a cabo por parte del equipo de trabajo, entonces se tiene este registro documental. El primero tiene que ver pues con la toma de una fotografía de la fachada de lo que hace algún tiempo, entiendo yo, era considerado como la entrada principal de la cafetería. Los estudiantes o el equipo de trabajo considera que este aviso de alguna manera como que confunde al estudiante si se tiene en cuenta que realmente por acá no hay acceso a la cafetería. Esta es un plano o un bosquejo más bien de lo que es la distribución interna de la cafetería. No es muy precisa, creo que aquí hacen falta mesas, pero en términos generales esta es la distribución. Perdón, miremos más bien un poquito el tema de la distribución. Parece que es decir, la distribución como que se ajusta. Si por aquí es la vía de acceso, esta es la parte en donde se sientan los estudiantes y por acá es donde
se presta el servicio, y por acá hay algo de almacenamiento, almacenamiento de productos a vender. Bien, este es el interior de la cafetería. Esta sí es una fotografía real y reciente. Aquí está el aviso que nuevamente le dice al estudiante que bienvenidos a la cafetería de la FUM. Esta es el área de acceso. Entre otras cosas, pues el equipo de trabajo considera que es muy escondido, y tal vez por eso es que los estudiantes no se ven como muy motivados o interesados a visitar la cafetería. Esta es una de las ideas que propone el equipo de trabajo. Ellos piensan pues que es importante habilitar esta entrada, bueno, no habilitarla, sino habilitarla aquí como una especie de barra. La ubicación de estas sillas, pues al parecer no sería muy óptima, teniendo en cuenta que por aquí se parquea un vehículo o dos vehículos, pero pues vale la pena darle a conocer a la unidad de bienestar universitario por lo menos las ideas que a mí, entre otras cosas, me parecen muy buenas, de que proponen los estudiantes para su universidad. Tenemos aquí otra propuesta. Este es un diseño que hizo el equipo de trabajo. Están manifestando aquí de alguna manera que las mesas y las sillas habría que darles un toque mucho más moderno. En el tema de ambientación, pues lo mismo, esperan un ambiente mucho más llamativo, colores más vivos, cuadros con expresiones mucho más alegres, etcétera. Esto, vuelvo y repito, es el aporte que hace los estudiantes que integraron el equipo de trabajo aquí en formulación y evaluación de proyectos. Este es un diseño, me parece que el solo hecho de haberse tomado la molestia de sentarse a hacerlo, eso hace que de alguna manera haya que resaltar el interés que tiene el estudiante en este trabajo. El estudiante propone que se utilicen más los avisos informativos, en este caso, por ejemplo, el reglamento para uso de la cafetería. Hablan de que recoja la basura que se genere en el consumo de alimentos, deposita la basura en el contenedor correspondiente, abstente de fumar en las instalaciones de la cafetería, evitar maltratar el mobiliario, no consumas bebidas alcohólicas. Esto me parece que es algo llamativo y necesario. Aquí pues tiene el grupo de trabajo algunas sugerencias respecto del tema de manipulación de alimentos. Entonces, para ello han obtenido la resolución 1090 de 1998 de noviembre 20. Tiene que ver pues con la capacitación que exige la norma para aquellas personas que manipulen alimentos. Aquí está toda la normativa. Aquí están las precauciones necesarias para evitar la contaminación de los alimentos, y esta es la normativa pues de la Secretaría Distrital de Salud, un tema realmente actual y vigente. ¿Qué más tenemos acá? Hay énfasis, por ejemplo, en que las personas que manipulan alimentos para otros deben cumplir con algunos requisitos, como por ejemplo asistir a cursos, obtener exámenes médicos. Y aquí sigue toda la normativa en la que no nos vamos a detener, pero vale la pena resaltar el trabajo de investigación que ha hecho el grupo de estudiantes. Bien,
Otro tema en el que ellos han profundizado y que proponen y que viene muy correlacionado con el anterior, pues tiene que ver con la higiene que debe manejar estas personas. Recomiendan especialmente, consultado también con la norma, el jabón líquido en lugar del común y corriente. Parece que este es mucho más efectivo en materia de higiene y de asepsia. Tenemos aquí en temas de manipulación de alimentos algunas normas que obtuvo el equipo de trabajo respecto de la adecuada manipulación de alimentos. Estas normas pues las dejamos a consideración de la unidad de bienestar universitario. Tenemos por acá también algunas recomendaciones en cuanto a la señalización, en cuanto a, por ejemplo, vías de evacuación. En el tema de extintores, ya lo mencionábamos en las recomendaciones del estudio de mercado. Vale la pena que los extintores cumplan con la norma de lo mismo, la norma del distrito, o con la norma de la NFPA, National Fire Protection, sobre todo en lo que respecta al tipo de fuego y a las condiciones de ubicación del extintor y de conocimiento en el manejo del mismo. Es decir, pues da lo mismo que un extintor esté debidamente ubicado, cargado, etcétera, si no hay personas capacitadas para poderlo manejar. A propósito del tema de elementos de extinción, pues se ha extractado también esto de la normativa legal. Aquí entonces el tema de investigación profundizó sobre el tipo de fuego. Realmente la recomendación puntual para la cafetería es un extintor, uno o dos extintores, con uno es suficiente, un extintor debidamente ubicado, visible, etcétera, y que todo el mundo lo pueda manejar, que sea tipo multipropósito y cuya recarga pues sea periódica de acuerdo como lo exige la norma. En temas de manejo de productos e insumos al interior de la cafetería, bien sea cuando los productos llegan o cuando fluyen dentro de la cafetería, pues aquí se tuvieron en cuenta manejo de flujo de productos como administración del negocio, es decir, la eficiencia que se debe manejar, incluso respecto del almacenamiento y manipulación de los productos para la venta. Se tuvo en cuenta el costo de los productos a ser vendidos, esto lo vamos a ver en el estudio económico. Características de almacenaje y distribución de productos para la venta. Realmente pues no es que esto sea o requiera de mayores normas para la distribución y almacenaje. Son productos realmente fácilmente manejables, manipulables, etcétera. Recomendaciones especiales con términos de vencimiento de los productos para evitar una posible demanda por responsabilidad civil en el caso de envenenamiento o situaciones que puedan llegar a presentarse y que por obvias razones se han llegado a presentar no al interior de la FUM, sino que en otro tipo de establecimientos. Y en el tema de inventarios, pues el manejo de inventarios es definitivamente una situación importante. Aquí no es que los inventarios requieran de mucha técnica y mucha tecnología, pero pues manejarlos adecuadamente también optimiza la administración del negocio. Por último, miremos entonces
¿Cómo sería el diagrama de flujo interior de la cafetería? Esto es más a nivel informativo que otra cosa, o más bien para recordar, porque todos sabemos, por acá ingresa la gente, las personas que quieren consumir pues deben hacerlo por esta área, y por aquí quedaría el sitio de regreso o de salida. Este símbolo significa que por aquí hay una demora, es decir, que se requiere de algún tiempo para que el estudiante decida cuál va a ser el producto que va a comprar, y segundo, mientras la persona que le está atendiendo también le define aquí la situación, se han hecho medidas de tiempo y realmente aquí no se presenta ningún cuello de botella. Este símbolo significa en donde se desarrolla la operación, es decir, en donde los empleados hacen todo lo que tienen que hacer para poder satisfacer las necesidades de estos estudiantes. Este triángulo significa que por aquí queda la zona de almacenamiento. Y bien, yo creo que con esto podemos concluir el estudio técnico. Veamos la síntesis entonces del estudio económico. La estimación de la demanda realmente es un complemento de lo que ya se había hecho inicialmente en el estudio de mercado, que era establecer el consumo promedio diario del estudiante. Y miremos entonces cómo hemos hecho la estimación de la demanda. Si partimos de una población estudiantil de 1200, y recuerden ese famoso 40% que decíamos, aquí estamos en un escenario mucho más aterrizado. Estamos hablando del 15% de estudiantes. Es decir, que si con el 15% con que logremos que el 15% de estudiantes o de toda la población estudiantil visite la cafetería y que consuma en promedio 2.629 pesos diarios, pues obtendríamos 180 estudiantes por día visitando la cafetería, y en total el consumo promedio por estos 180 estudiantes sería de 473.000 pesos. El número de días a la semana que estamos calculando en este momento es de 6, es decir, de lunes a sábado, contando con que esta población estudiantil sea constante durante los días que se están calculando acá. El total del consumo promedio semanal, es decir, esta cantidad por el número de días, sería de 2.839.320 pesos. Y si multiplicamos esto por el número de semanas que tiene un mes, pues arroja un promedio mensual de 11 millones de pesos. Si suponemos que los meses realmente productivos del año son solamente 8, 4 en el primer semestre y 4 en el segundo semestre, se obtendría un total de ingreso de 90.8 millones de pesos. Estas celdas que están resaltadas en verde quiere decir que con ellas podremos hacer simulaciones en una parte posterior a este. Es decir, que la persona encargada de la cafetería, si es de su interés evaluar estas propuestas que han hecho los estudiantes, pues tendrían la posibilidad de modificar estas celdas, es decir, si cuenta con poblaciones superiores o inferiores, modifica esta. Si quiere un porcentaje mucho mayor, ser más agresivo o menor, etcétera. Si quiere un consumo promedio, obviamente que se ajuste dentro de las proporciones que me dan las técnicas de muestreo, pues también los pueda cambiar. Que el número de días por semana sean considerados no 6 sino 5, por ejemplo. Y aquí en el número de meses por año, que si se quiere considerar no sean 8 sino más o menos, etcétera, pues toda la información va a cambiar. Ese simulador es un archivo en Excel que lo vamos a adjuntar a esta presentación. Bien, este es prácticamente el archivo de Excel para hacer la simulación.
Aquí lo que estamos buscando es proyectar el mejor estado de resultados en un año, partiendo de la base de hacer ciertas consideraciones. La primera, bueno, miremos esto. Estos primeros tres cuadritos son los que nos dicen a nosotros cuáles son los factores que tuvimos en cuenta para poder hacer el cálculo de la utilidad neta que se va a recibir al final de cada periodo o de cada mes. El costo de productos vendidos, si se coloca acá 70%, quiere decir que el margen de ganancia es de 30%. ¿A qué nos referimos? Si yo compro un producto al por mayor que vale 100 pesos, perdón, que vale 70 pesos, y lo vendo en 100 al estudiante, estaríamos hablando de un margen de utilidad de 30 pesos. Eso es lo que pasa aquí. Tengo que considerar si voy a pagar nómina al administrador, es decir, cuánto se le va a pagar mensualmente. Y recuerden, si esta celda está en verde es porque puede ser modificable hacia arriba o hacia abajo. La nómina que yo voy a pagar por cada empleado, también modificable hacia arriba o hacia abajo. Y el número de empleados que se requieren, en este caso se calculó para un solo empleado. En servicios públicos yo puedo modificar también este valor, aquí hablamos de un promedio mensual de 250.000. En temas de mantenimiento y aseo al interior de la cafetería, 100.000 pesos al mes. Inversión en mejoras locativas, es decir, en promedio los estudiantes se organizaron en 3 equipos de trabajo. Algunos proponían continuar con el mismo mobiliario, solamente que podían hacerse unas refacciones. Por ejemplo, a las mesas y sillas actuales se les podría lijar, pintar, etcétera. Pero en promedio, una inversión de 10 millones de pesos hace que se cambie la imagen de la cafetería. Estos 10 millones de pesos o la suma que considere la administración de la cafetería pues deben ser incluidos aquí dentro del análisis. Vamos a suponer que los 10 millones de pesos hay que ir a buscarlos en el mercado financiero, es decir, hay que solicitar un crédito. Entonces vamos a suponer aquí una tasa del 2.2% efectiva mensual. El plazo del préstamo aquí lo hemos supuesto en 12 meses. Y el valor del monto a financiar lo hemos puesto aquí como 10 millones de pesos, es decir, todo lo que necesito para poder hacer las mejoras locativas que requiere el inmueble. Aquí tenemos entonces el ingreso por ventas. Recuerden, estos 90 millones de pesos son exactamente los 90 millones de pesos que arrojó la demanda en la diapositiva anterior. Estos 90 millones de pesos lo hemos venido o se ha distribuido acá en el mes 2, que sería febrero, 3, 4 y 5, aquí están los primeros 4 meses, y lo mismo ocurre con estos, lo hemos hecho de manera proporcional, es decir, tomamos los 90 millones y los dividimos en 8 meses. El costo de los productos vendidos, si yo aquí escogí 70%, pues 70% será acá, y entonces lo que yo vendí me costó esto, es decir, el 70% de este ingreso, y así lo tenemos distribuido de manera constante o igual, más bien uniforme a lo largo de todos los 8 meses o del año. Aquí entonces está la nómina tanto del administrador como de los empleados. Aquí está la nómina. Aquí se supone que en el mes de julio todavía hay que pagarle a los empleados y al administrador. Tiempos muertos, por ejemplo, en temas de nómina sería como enero y junio y diciembre. En cuanto a servicios públicos, pues esos sí se afectan durante todos los meses. Obviamente que si yo no tengo movimiento aquí en el mes 12, pues esperaría que esto fuera mucho menor, pero la simulación se hace con la distribución uniforme. El tema de mantenimiento lo mismo, solamente cuando hay actividad entonces se causa este gasto, y dependiendo de lo que yo haya escogido aquí de modalidad para el crédito, pues aparece aquí el pago de una cuota mensual por el crédito. Con estos valores, el único que suma es el ingreso, el resto me resta. Pues en el primer mes yo tendría un déficit en mi utilidad de 1.207.000. En el segundo mes ya tendría una utilidad de 899.000. En el tercer mes lo mismo.
cuarto mes lo mismo, quinto mes lo mismo. Y entonces estos son dineros que deben guardarse para cuando hay nuevamente déficit en el mes 6 y 7 por obvias razones. No hay ingreso, pero sí se incurre por acá en unos gastos y entonces seguiríamos obteniendo por acá más utilidades. Aquí lo importante y lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, aquí le estamos pagando al administrador 700.000 pesos. Estamos garantizando de alguna manera salario para el administrador y salario para un empleado mensual. Y fuera de eso se van a obtener utilidades a lo largo del, del periodo. Para terminar el estudio económico, veamos entonces otro aspecto que se ve dentro de la asignatura, por ejemplo, de matemáticas financieras. Aquí está el valor del crédito que se va a obtener, la tasa efectiva mensual y el plazo de duración para amortizar el crédito. Esto se llama una tabla de amortización y le dice al administrador cómo se van a distribuir sus pagos mensuales. Aquí lo hemos hecho con cuota fija. Para 10 millones de pesos a 12 meses a esta tasa serían cuotas de 957.000 pesos, reflejados también en el estudio económico anterior. De esta cuota, cuánto va a interés, cuánto se abona capital y cuánto es el saldo por cada uno de los periodos. Y observen que al final del plazo de amortización, pues esto me debe dar cero, es decir, que con la última cuota pago lo que me falta lo que me causé de interés más lo que me hacía falta para abonar al capital. Esto, vuelvo y les digo, son herramientas que el estudiante ha adquirido durante toda su formación académica. Con esto terminamos el estudio económico. Más adelante vamos a hacer una simulación. Por último, entonces veamos la evaluación económica, y esto tiene que ver con la viabilidad financiera del proyecto que propone el grupo de estudio. Bien, vamos a evaluar qué tan viable financieramente es el proyecto. Para ello echamos mano del valor presente neto, que es uno de los tantos indicadores que se utilizan. Vamos a hacer la evaluación para un año. Si yo tengo aquí periodos mensuales, pues el ingreso, el egreso y el neto debe ser también mensual. Aquí están los ingresos que obtendríamos por venta, recuerden, es prácticamente lo mismo, y los egresos, es decir, los gastos en que incurriría el administrador de la cafetería para poder llevar a cabo todo el proyecto. Y aquí serían los valores netos, es decir, una suma aritmética de ingresos y egresos. En algunos casos dará 0, en otros negativo y en otros positivo, dependiendo de cómo es el comportamiento de estos valores. Para poder calcular el valor presente neto, previamente se tiene que establecer una tasa de interés de oportunidad. Esta tasa de interés de oportunidad es la del inversionista. En este caso, la persona encargada o el dueño pues de la cafetería. Vamos a suponer que ese dueño está acostumbrado en todas sus inversiones a recibir una rentabilidad del 10% efectivo mensual. Entonces lo que hace es, de acuerdo con este flujo de caja, poder evaluar si realmente cumple o no con sus expectativas del 10%. Al calcular el valor presente neto, pues se observa que aquí da un valor positivo. Cuando esto es así, pues quiere decir que definitivamente el inversionista obtiene su tasa de interés de oportunidad, la que siempre ha estado acostumbrado a recibir, y adicional a recibir esa tasa va a recibir 601.839 pesos de más. O sea que el negocio, tal como está planteado aquí, realmente vale la pena invertir. Este es un diagrama de flujo de caja, es más académico que otra cosa. Los ingresos, es decir, las flechas negritas, corresponden a estos valores de acá,
Las flechas rojas que van hacia abajo son los egresos y están acá. Esto es muy útil cuando se van a realizar cálculos manuales. Hoy en día la hoja de Excel o cualquier otro programa puede agilizar mucho más este tipo de cálculos. Entonces, de acuerdo con el valor presente neto, se recomendaría a este inversionista, en este caso dueños o quienes son los responsables del manejo de la cafetería, invertir en el proyecto que se propone. Bien, otro indicador es la tasa interna de retorno, dependiendo obviamente, nuevamente de estos flujos de caja, encontramos una tasa interna de retorno del 47% efectivo mensual. Esta tasa quiere decir lo siguiente: si yo obtengo ingresos tal como está indicado en esta columna y debo salir de dinero tal como está indicado en esta columna, el juego o combinación de todo esto me va a decir que la inversión me arroja un 47% efectivo anual de rentabilidad. Pues comparar esto con las rentabilidades que actualmente se tienen en el mercado realmente suena bastante llamativo. Y por último, entonces tendríamos la relación beneficio-costo. Lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que este indicador se interpreta de la siguiente manera. Yo obtengo el valor presente neto de los ingresos, el valor presente neto de los egresos, y en la medida en que este indicador me dé mayor que 1, realmente vale la pena invertir. También se calcula con una tasa de interés de oportunidad. En este caso lo hicimos a manera de ejemplo con el 5%, lo que quiere decir que se obtendría de todas maneras un mayor beneficio frente al costo. Bien, esto es todo. Esperamos que para la unidad de bienestar universitario sea de utilidad. Este archivo de Excel se adjunta al material que ha sido entregado a la unidad de bienestar universitario. Bien, es una hoja electrónica de Excel en donde se pueden hacer simulaciones para poder tomar la mejor decisión respecto de la inversión que se vaya a hacer. Bien, esta es el cálculo de la demanda. Aquí tenemos, dejemos los datos reales, los datos con los que inicialmente comenzamos. Tenemos la población estudiantil, 1200 estudiantes, un porcentaje del 15% de ellos es lo que a quienes vamos a enamorar del servicio de la cafetería. Es decir que en últimas el 15% de 1200 serían 180 estudiantes diariamente, que consuman en promedio, vamos a suponer 2629, que fue lo que nos arrojó la media. El total del consumo promedio al día pues serían los 180 estudiantes consumiendo 2629 cada uno, es decir 473.000. En la semana vamos a tener los 6 días de lunes a sábado, y entonces multiplicar esta suma diaria por los 6 días serían 2.800.000. El consumo promedio mensual, vamos a hablar de 4 semanas en el mes, 4 por 2.800.000 daría 11.3 millones. Y el número de meses por año lo vamos a dejar fijo en 8. 4 meses activos en el primer semestre y 4 en el segundo semestre. Aquí nos daría un total de 90 millones de pesos. Podemos hacer todas las modificaciones que queramos acá. Vamos a suponer que los datos que ya hemos fijado para la simulación son estos, es decir, que contamos en últimas con un ingreso de 90.858.000 que están representados acá. Esta es una proyección anual de utilidad neta. Vamos a mirar cómo la tenemos. Aquí está la demanda calculada, 90 millones de pesos. Esa demanda quedaría repartida aquí en estos 12 meses del año de la siguiente manera.
El primer mes pues no se obtendría ingreso, es un periodo muerto, lo mismo que el 6 y el 7. Estaríamos hablando de enero, junio, julio y en diciembre serían periodos muertos. Es decir, que lo repartimos de manera uniforme y nos daría para cada mes 11.357.000. Es decir, estos 90 millones dividido en 8. Muy bien, ese sería el ingreso por ventas. El costo de los productos vendidos significa lo siguiente. Si yo compro en el mercado un producto por 70 pesos y se lo vendo a un estudiante a través del servicio de cafetería en 100, quiere decir que mi margen de ganancia fue del 30%. Aquí podríamos decir que el margen de ganancia no es del 30 sino del 35%. Y entonces observen que aquí la utilidad ya me da positivo. Vamos a suponer que tenemos un administrador con un salario de 700.000, o podemos dejarlo de más. Por ejemplo, aquí lo modifiqué de 800 e inmediatamente aquí se modificó o bajó la utilidad. Vamos a suponer que al empleado no se le pagan 500 sino 450 y que ya no necesitamos un empleado sino 2. Entonces fíjense que aquí la utilidad ya se volteó y entonces nos dio 27.000 pesos negativos. Quiere decir que sumando y restando en promedio yo voy a perder 27.000 pesos. Esto no es tan así precisamente por el efecto del valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo recibir 885.000 pesos en 11 meses que recibirlos aquí en un mes. Entonces el efecto vamos a ver que no es siempre el mismo. Supongamos que servicios públicos tomamos un valor muy alto, entonces lo dejamos en 350 mensuales y aquí ya se nos está modificando esta utilidad neta anual. Bien, el costo de productos vendidos, vamos a suponer entonces que tenemos un margen de utilidad o de ganancia del 35%, quiere decir que los 11 millones que vendí en este mes, esos productos me costaron 7.3 millones de pesos y así sucesivamente. La nómina, de acuerdo con estas condiciones, entonces se causan de esta manera. Fíjense por ejemplo que el costo de productos vendidos de 90.8 millones que recibí, 59 tuve que invertir. Aquí la nómina me vale 15.300.000 en total al año. 4.200.000 en servicios públicos, recuerden que lo dejamos en 350.000. El mantenimiento pues al año vale 450.000 pesos distribuido de esta manera. El pago de la cuota mensual del crédito bancario, ahí nos vamos a detener un poco. Vamos a suponer, las propuestas que han hecho los grupos de estudiantes y en general el equipo de trabajo apunta a que definitivamente hay que hacer mejoras locativas. Primero no hay que no hay que cambiar la ubicación de la cafetería, sino simplemente hacer una adecuación en cuanto al diseño de interiores, en cuanto a las vías de acceso, en cuanto a temas de manipulación de alimentos, de higiene, variedad en el menú, etcétera. Y hemos ya pensado en que un tope máximo para poder llegar a hacer esta inversión serían de 10 millones de pesos. Estos 10 millones, como es una celda verde, yo puedo modificarlos, por ejemplo, a 9. Y aquí automáticamente el monto a financiar es de 9 millones de pesos. Quiere decir eso, que cualquier cosa que se decida hacer, siempre vamos a ir a buscar esa plata al mercado financiero. ¿A qué tasa? En este caso a tasa preferencial del 1.9, que puede ser que sea muy bajita, dejémosla en 2.2% efectivo mensual y que el plazo del crédito dure 6 meses. Es decir, que aquí yo ya estaría pagando la última cuota y por aquí ya me daría el lujo de recibir una mayor utilidad debido a que no le estoy pagando cuotas al banco. Observen acá. Y el simulador me permite entonces hacer o simular cualquier tipo de escenario. Bien, aquí entonces una suma y aritmética sería de 2.144.000, insisto,
estos valores no son valores reales, debido a que hay que tener en cuenta el concepto de valor de dinero en el tiempo. Bien, vamos a suponer entonces que con todas estas condiciones se ha hecho la simulación. Miremos un poquito qué pasa con la tabla de amortización, es decir, mirar qué fue lo que pasó con el banco y cómo es que yo voy a amortizar esa plata. Esta tabla de amortización no tiene ninguna celda verde, luego no es modificable ninguna de las celdas, o si no se dañaría la formulación. Esto me sirve únicamente para mirar cómo es que le voy a pagar al banco. Si el banco me presta 9 millones de pesos a una tasa efectiva mensual del 2.2 y a un plazo de 6 meses, pues me va a quedar una cuota fija de 1.617.000 pesos, de cuya primera cuota a interés vamos a pagar 198.000, y lo que sobre lo abonamos a capital, y aquí me van quedando los saldos. Cosa que en el último periodo, con ese mismo valor de cuota, este es un crédito con cuota fija, con este mismo valor de cuota pague lo que se causó de interés en ese periodo y adicionalmente abona capital. Pues este abono a capital debe coincidir exactamente con lo que yo tenía de saldo para que el crédito quede totalmente amortizado. Este es el plan. Podemos hacer, por ejemplo, aquí dijimos que para 6 meses, ahora lo vamos a dejar para 12. Observen que cambia nuevamente la utilidad. Para 12 meses quiere decir que baja mi cuota, ya no es el 1.700.000 que teníamos antes, y entonces lo vamos a dejar aquí a 12 meses. La tabla de amortización entonces cambia también, entonces ya el plazo es de 12 meses, aquí la tabla de amortización quedó a 12 meses y el valor del crédito sigue en 9 millones. Y aquí pues terminaría de pagar. Bien, veamos cómo se estudia cuál es la viabilidad financiera del proyecto. Veamos uno de los indicadores importantísimos, como es por ejemplo el valor presente neto. El valor presente neto es traer a pesos de hoy todos los ingresos, todos los egresos del proyecto. Hacemos una resta y si ese valor nos da positivo, quiere decir que vale la pena invertir en el negocio. Esta tasa se llama tasa de interés de oportunidad. Quiere decir que esta es la tasa a la que el inversionista, en este caso el dueño o administrador de la cafetería, está acostumbrado a recibir en todos sus negocios. Supongamos que con una tasa del 60% efectivo mensual, que es una tasa altísima, pues comparada con las del mercado financiero actual, pero vamos a suponer que este señor, el dueño de la cafetería, está acostumbrado a recibir en sus negocios el 60% efectivo mensual. Si invierte en este proyecto de la manera como se ha indicado acá, pues este señor va a obtener su tasa a la que está acostumbrado más 2.822 pesos. Es decir, que vale la pena hacer esa inversión en el negocio. Supongamos entonces que el señor está acostumbrado a ganarse el 90% en sus negocios. Pues resulta que este negocio ya no le sería rentable. Sería más bien aconsejarle que siga invirtiendo en los negocios a los que ha venido acostumbrado, porque realmente la rentabilidad va a ser mucho más baja de lo que espera. ¿Por qué? Porque el valor presente neto le dio negativo. Si es una persona que está acostumbrada a recibir el 30% efectivo mensual en sus negocios, pues fíjense que además de que se gana ese 30%, también recibe 329.000 pesos en esta oportunidad. Este sería el valor presente neto. Observemos qué pasa con la tasa interna de retorno, que es otro indicador para la viabilidad financiera. La tasa interna de retorno es básicamente el mismo esquema. Este es un flujo el flujo de caja de los ingresos, flujo de caja de los egresos. Quiere decir que en últimas, invertir en este negocio, la persona o el dueño de este proyecto que invierta de esta manera, obtendría una rentabilidad del 60.41% efectivo mensual en este proyecto. Entonces es una rentabilidad supremamente alta,
comparada con las rentabilidades que ofrece el mercado financiero actualmente. Observen, por ejemplo, esto ya es académico, el 60%, mejor dicho, la tasa interna de retorno es la que hace que el valor presente neto sea igual a cero. Miremos, por ejemplo, aquí esta tasa es 60-41-52, coloquémosla, 60-41-52, y fíjense que aquí es casi igual a cero, faltan algunos decimales. Entonces quiere decir, supongamos que si el señor está acostumbrado a recibir el 60.41% en sus negocios, pues este negocio se lo va a dar casi exactamente. Entonces es indiferente. O que siga invirtiendo en los negocios a los que viene acostumbrado, o métase en este cuento. Meterse en este cuento, ¿qué garantiza? Aquí se puede hablar de responsabilidad social, que le estamos dando empleo a 2 personas que posiblemente realmente lo necesitan. Incluso el mismo administrador se está garantizando un salario. Bien, y por último, la relación beneficio-costo. La relación beneficio-costo quiere decir que bajo el mismo esquema de un flujo de ingresos, de un flujo de egresos, etcétera, hacer esta relación, es decir, tomar los ingresos y dividirlo en los egresos, debe garantizarme que si da mayor que 1, el negocio es rentable. Si da menor que 1, el negocio ya no sería rentable. En este caso, definitivamente, el negocio es rentable. Vamos a suponer aquí una tasa del 60%. Fíjense que está muy cerca de cuánto valía la tasa interna de retorno, 60-41. Entonces, con ese 60% alcanza a ser rentable el negocio. Bien, pues el valor presente neto, la tasa interna de retorno y el beneficio costo, en este caso, para esta simulación, aconsejan o apuntan a aconsejar al dueño del proyecto que invierta en el negocio. Bien, esto